En el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vivía Elena. Un lugar donde todos se conocían y los rumores volaban más rápido que el viento que arrastra las hojas en otoño. Elena tenía 34 años y estaba casada con Carlos, un hombre trabajador de la central térmica local, confiable y amable, pero siempre igual, como un reloj que nunca se adelanta ni se atrasa. Su vida transcurría en círculos, como los autobuses que daban vueltas a la Plaza Mayor sin un principio ni un fin. Aquella mañana, como casi todas, arrancó con el ritual habitual: preparar el café para Carlos y cocinarle unas gachas de harina de maíz para llevar en el termo. La camisa estaba planchada hasta quedar tan tiesa como una tabla, y él partió al trabajo. Elena se quedó en casa, vistiendo un vestido de algodón azul claro con pequeños florecitas, casi transparente bajo el sol abrasador de julio, sin ropa interior para no morir de calor. Recogió su cabello en un moño desordenado y salió al mercado a comprar leche, huevos y un poco de perejil fresco. Fue allí donde lo vio por primera vez Miguel, el hijo de una antigua compañera de trabajo, joven y delgado, unos 8 años menor que ella. Estaba lavando los cristales de una pequeña cafetería familiar. Llevaba una camiseta gris pegada al cuerpo por el sudor, el pelo oscuro y mojado le caía sobre la frente, y sus manos, fuertes y curtidas, delataban a alguien acostumbrado a trabajar con madera o metal. «Buenos días, Elena», dijo él con una sonrisa pícara, como si ya supiera que ella notaría como una gota de sudor bajaba por su cuello hasta la clavícula. Ella respondió con un simple hola, pero su corazón palpaba con un ritmo extraño, como si quisiera salirse del pecho. Miguel, que había llegado hacía poco al pueblo, trabajaba donde podía para mantenerse. Elena lo había visto antes, pero aquel día algo era distinto. Al día siguiente, como por casualidad, volvió a pasar por el mismo camino. Allí estaba él, entre el jabón y los reflejos del sol. Comenzaron a hablar. Elena reía y él escuchaba atentamente, con la mirada que se posaba en sus dedos, en la curva de sus rodillas, en cómo el vestido se ajustaba suavemente a su figura. Cada día que pasaba, la verdad se hacía más evidente. Estaba caminando hacia el borde de un abismo. Para ocultarlo, empezó a elegir vestidos más ligeros y frescos. Aquel día llevaba uno blanco, casi etéreo, con un escote profundo en la espalda que dejaba entrever la piel bronceada. ¿Quería realmente lo que estaba por venir? Sí, Dios, quería. Un día Miguel se acercó más de lo habitual y susurró: «¿Tienes un poco de polvo en la mejilla?». Su dedo rozó su piel con una lentitud que la hizo temblar. No se apartó. Esa noche, en su cama, sin poder dormir, Elena pensaba en ese toque, en cómo sus manos habrían recorrido su cuerpo, en cómo él levantaba su vestido. Despertó sobresaltada. Entre la culpa y el deseo, Carlos había salido de viaje por trabajo durante 3 días. Al principio, Elena no pensaba hacer nada, pero al tercer día, el calor era insoportable y algo dentro de ella la empujó a buscar a Miguel. «¿Me ayudas con el coche?», le preguntó, aunque sabía que solo era una excusa. Él asintió, y juntos se dirigieron al patio trasero de la cafetería, donde estaba aparcada una vieja furgoneta. La sombra de los árboles protegía del sol, y ella se sentó en el capó, cruzando una pierna sobre la otra, dejando que el vestido se alzara un poco. Miguel observaba cómo el agua caía por su muñeca y el sudor por su cuello. No hablaban mucho, solo pausas largas y miradas intensas. «Tienes ojos de lince», dijo él de repente. «Y tú hueles a gasolina y pan recién hecho», respondió ella, sin saber por qué. Se acercó lentamente, y Elena sintió caer una gota de agua de su pelo al suelo. Sus manos tocaron sus rodillas, y ella no lo apartó. Sus labios rozaron su hombro en un beso suave, casi imperceptible. Se aferró a él y ese instante pareció durar una eternidad. Fue su primer beso, cálido y húmedo. Con el dulce aroma del jabón y algo más, descarado, el murmullo de las hojas fue el único testigo de ese instante. Se apartó sin decir palabra, pero ya era demasiado tarde. Después de ese beso, no volvió a ver a Miguel durante casi una semana. Intentó vivir como antes, levantarse temprano, cocinar, planchar las camisas de Carlos con la precisión de un ritual sagrado. Pero algo dentro de ella ya estaba roto. A menudo se encontraba mirando por la ventana, esperando algo o a alguien. Miguel no aparecía, y su corazón se apretaba, atrapado entre el miedo a ser descubierta y la nostalgia. Una tarde, Carlos volvió a casa con una vieja cámara de fotos y propuso: «¿Vamos a la casa de campo el sábado?».
Quiero hacerte unos retratos. Como antes, Elena asintió, recordando aquellos tiempos en los que él amaba fotografiar sus hombros, sus manos, la forma en que alisaba el mantel arrugado. Era un gesto dulce, aunque ahora solo quedaba el eco de esos momentos. El sábado, se vistió con un vestido largo de lino color carne, sin mangas, que marcaba la cintura y no llevaba sujetador, para que no sospechara, pero que él pudiera sentirlo todo. Se sentía tensa, como si estuviera jugando un doble juego consigo misma. En la casa de campo, el ambiente era tranquilo. Carlos disparaba fotos y comentaba lo hermoso que era su perfil, mientras Elena pensaba en otras manos, en cómo Miguel rozaba su mejilla con los labios sin siquiera tocarla. Por fin, decidió buscarlo. Fue al café y pidió un pastel, pero sabía que lo que realmente necesitaba era verlo a él. Miguel estaba cargando cajas en la parte trasera, y al verla, se quedó inmóvil. «¿Desapareciste?», le dijo en voz baja. «Estoy casada», respondió ella con un dejo de tristeza. «Te estuve esperando», musitó, acercándose pero sin tocarla, solo respirando junto a su sien. «¿Tu cuello huele a miel, o son tus perfumes?», susurró él. No se tocaron, pero el silencio entre ellos decía más que cualquier caricia. Al día siguiente, Miguel esperaba en la puerta de su casa. Salió descalza, con una bata sobre la camisola de noche, una tela tan fina que apenas podía ocultar su piel. Se sentía hermosa y vulnerable. «Me estoy volviendo loca», confesó él, rodeándola con los brazos. Solo pidieron estar juntos, sin palabras ni besos, sintiendo la cercanía prohibida de dos personas que no tienen derecho a estar juntas, pero que ya no pueden estar separadas. A la mañana siguiente, Elena volvió a su papel de esposa. Preparó el té, planchó camisas, y trató de no pensar ni sentir. Pero el cuerpo recordaba cada mano cálida, cada suspiro compartido. Pasaron los días y, finalmente, fue ella quien fue a buscarlo. Llegó a su habitación en el desván de la tía, con una blusa blanca sin ropa interior y una falda corta, y el aroma de su piel aún fresca en el aire. Miguel la miró en silencio. «Te quiero, pero no voy a destruir tu vida», dijo él. «Ya estoy rota», respondió ella, acercándose. Aquella noche no pasó nada más que el desnudarse de la blusa y la piel contra piel, el temblor de los dedos y la respiración compartida, el tacto más íntimo de todos. Cuando volvió a casa, Carlos la esperaba en la cocina con una mirada que no entendía. «Llegas tarde, hueles a otro jabón», dijo sin acusar. Ella no respondió, se fue al baño y lloró. Era miedo, deseo, culpa, una mezcla imposible de detener. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. El camino de regreso se había cerrado y el futuro era un abismo oscuro. Carlos notaba algo, no preguntaba directamente, pero su silencio era un cuchillo que dolía más que cualquier palabra. Él se distanció, y ella se volvió más cuidadosa con su apariencia, escogiendo ropa gris, camisas desabrochadas, intentando parecer normal. Pero su cuerpo recordaba el calor de Miguel, el roce de sus labios y el olor de su piel, incluso a través de la tela. Una tarde, mientras paseaba por la biblioteca del pueblo, se encontró con Miguel leyendo un libro de poesía. «¿Te gusta leer?», preguntó ella, fingiendo sorpresa. «Claro, no. Solo limpio coches», respondió él con una sonrisa. Él la acompañó hasta la calle, bajo un viejo olmo. «¿Por qué viniste aquella noche?», preguntó con calma. «No podía no venir», confesó ella, y sin más palabras, puso su mano sobre su pecho. Él la atrajo lentamente, como pidiendo permiso, y ella aceptó. Montaron en su vieja bicicleta y fueron hasta el río, donde el viento jugaba con su blusa ligera y la falda que acariciaba sus caderas. Se sentaron en la hierba, él miraba el agua, ella a él. «Eres muy hermosa cuando estás triste», dijo sin apartar la mirada. «Siempre estoy triste», respondió apoyando la cabeza en su hombro. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez sin miedo ni dudas, largos y lentos, explorando el sabor del otro. Sus dedos recorrían su espalda y su cabello, y ella temblaba con cada caricia. En el camino de regreso, él le prestó su chaqueta. «Hueles a mi cuerpo», dijo, «para que lo recuerdes», y ella lo hizo, toda la noche. A la mañana siguiente, Carlos encontró una prenda que no era suya colgada en el armario. No dijo nada, solo la miró con ojos que ya lo sabían todo, pero que se negaban a creerlo. 2 días después, escuchó una conversación con un vecino en la puerta. «Tienes que vigilar a tu mujer», decía la voz del vecino, «que hay un chico joven rondando por ahí». El mundo de Elena volvió a resquebrajarse y ella se refugió en el baño, mirándose en el espejo. La camisola caía de sus hombros, dejando entrever sus pechos bajo la luz tenue.
Era hermosa, pero infeliz. Aquella noche escribió a Miguel: no vengas más, tengo miedo. Él respondió: no puedo no venir. Pero si dices adiós, me iré. No dijo nada más, y tampoco lo llamó. Vivía al filo, entre el placer y el dolor, hasta que lo peor llegó. Carlos se retrasó en el trabajo. Desde su ventana, Elena vio una silueta al otro lado de la calle: Miguel, fumando en un banco, mirando hacia su casa. Ella cerró las cortinas y se sentó en el suelo, temblando. Era amor o locura. Desde entonces, no abrió las ventanas ni de día ni de noche. El mundo fuera se volvió peligroso, demasiado observador, y la casa, una prisión que absorbía sus secretos. Carlos estaba distante, casi invisible, con una tristeza que atravesaba su mirada sin tocarla. Elena dejó de usar ropa transparente en casa, prefiriendo el abrigo de suéteres gruesos y faldas largas, recogiendo el cabello en un moño para parecer normal. Pero su cuerpo no olvidaba el calor de Miguel, el roce de sus labios en la clavícula, su aliento rozando su vientre bajo la tela. Una tarde, Carlos trajo una botella de vino y propuso cenar como antes. Ella se puso un vestido rojo con la espalda descubierta, uno de esos que usaba cuando aún quería seducirlo. Él la miró de un modo diferente, como si intentara recordar o despedirse. Se abrazaron, se besaron, pero ella temblaba porque aquella pasión no era para él. No estás aquí, susurró él. Levantándose, Elena se quedó sola con la música, el vino y el temblor de su cuerpo. Días después, Inés, la vecina, llamó para contarle que la habían visto con un hombre en la ribera, que se abrazaban. Los rumores se extendieron como pólvora. Esa noche, Carlos no volvió a casa y llamó a la madrugada. Estoy en casa de mi madre, dijo. Piensa bien qué quieres. Yo también lo haré. Elena estaba sola en la cocina, descalza y en camisón, mirando la oscuridad. Entonces, un golpe suave en la ventana la sobresaltó. Era Miguel, empapado por la lluvia, la camisa negra pegada al cuerpo, el pelo despeinado, con la mirada perdida. No podía no venir. Te necesito, susurró. Ella abrió la puerta. Lo he estropeado todo. No, solo has encendido una llama que ahora arde sin control, respondió él. No hablaron, solo se miraron. Ella se quitó la bata, quedó solo con una camiseta fina, y él la acarició lentamente, con un toque que contenía toda la pasión, el miedo y el dolor. Se acostaron en la alfombra, sus cuerpos pegados, él recorriendo su espalda con dedos temblorosos, como si cada caricia fuera una oración. A la mañana siguiente, él se fue y ella vio como la lluvia borraba las huellas de sus pasos. 2 días más tarde, Carlos volvió con papeles en la mano. Quiero el divorcio, dijo. Sé todo. No quiero retenerte. Ya no sé quién eres. Elena se sentó al borde de la cama. Él añadió, nadie te tocará. Me iré si es necesario. Solo vete, respondió ella. Él se levantó y cerró la puerta del baño con un portazo. Mientras hacía las maletas, encontró una vieja foto de ella en aquel vestido rojo, riendo, y él mirándola con adoración. No pudo contener las lágrimas, lloró como nunca antes, por el dolor, la culpa y por sí misma. Al día siguiente, con la maleta en la mano, salió a la calle y vio a Miguel acercarse con un paraguas. ¿Todo empezó?, preguntó él con aquella mirada cálida y un poco tonta que tanto amaba. Sí, contestó ella, pero entonces una voz resonó detrás. Elena, espera. Se giró y vio a un vecino con un paquete lleno de fotos. Ellos juntos en la ribera, en la biblioteca, en la puerta de su casa. Esto puede ser útil. La gente tiene derecho a saber con quién vive. El mundo se resquebrajó otra vez, esta vez con un estruendo. Cuando tomó el sobre, las manos le temblaban. Dentro, la imagen de una mujer enamorada, con la piel semioculta por un vestido fino, la mirada perdida. Ella se alejó, no podía quedarse ni en la casa ni en el pueblo. Todo dolía. Se detuvieron en la estación. Miguel le sostuvo la mano y por primera vez ella vio miedo en sus ojos. Ese chico valiente y fogoso ahora parecía un niño. Nos vamos, susurró. ¿A Cuenca, a Teruel, a donde sea? ¿De quién huimos?, preguntó ella. Del pasado, respondió él sin palabras. El tren llegó. Elena miraba las vidas que cruzaban a su alrededor, mientras la suya se quedaba atrapada entre el llanto y el deseo, pero no subió al tren. Fueron a la vieja ribera donde todo comenzó. Se sentaron en un banco de mimbre. Ella se quitó los zapatos y apoyó los pies en la barandilla, respirando el aire de agosto, con su olor a humo, polvo y río. Sabes, dijo, que no te elegí a ti. Me elegí a mí, a la que ya no existía. Pensé que nos habías elegido a nosotros, respondió Miguel. Ella se volvió,
por primera vez sin rencor, entre nosotros no sobrevive nada. Todo arde. Él no dijo nada, solo se levantó, le puso su chaqueta al hombro y se marchó sin dramatismos. Desapareciendo entre la gente, pasaron semanas y Elena se mudó a una casita en un pueblo cercano, al cuidado de una tía, con una estufa de leña y una vida sencilla. Trabajaba en la escuela local, guiando a los niños en la biblioteca, leyendo poesía y hablando de sentimientos que no podían explicarse con palabras. Carlos nunca llamó. El divorcio fue rápido y ella no pidió nada, ni muebles ni compensación. Lo aceptó como un castigo. Miguel le escribió una carta desde Minsk, contando que había encontrado trabajo, que leía a aquel poeta que tanto les gustaba y que ahora tenía un perro llamado Verbena. No había reproches ni quejas, solo una línea al final: no te retengo, pero siempre estarás en mí. Elena colgó la carta en la pared, un recordatorio de que todo puede romperse si se persigue el deseo sin pensar en las consecuencias. En otoño, un incendio arrasó la casa vecina. Se despertó por el olor a quemado, salió descalza y en camisón a la calle, con el viento jugando con su cabello. Observó cómo las llamas devoraban las paredes, mientras los vecinos corrían a apagar el fuego, y entonces entendió: aquella era su vida. Todo lo que había sido se había consumido, y solo quedaba reconstruir. Tomó un cubo de agua y ayudó, con las manos negras de hollín y los pies mojados, viva. A veces sentía que alguien la observaba. Quizás solo era el viento, o quizá la memoria, esa sombra que siempre va detrás, inevitable, y aún ahora, de vez en cuando, soñaba con Miguel, con su camiseta gris y sus manos que olían a jabón y metal. Despertaba, respiraba y seguía viva. Los días en el pequeño pueblo de Almagro comenzaron a teñirse de una calma inquietante. Elena, ahora instalada en la casita de su tía, llevaba una vida sencilla, pero en su interior la tormenta no cesaba. Sus vestidos habían cambiado, ahora prefería los tonos tierra, telas suaves que acariciaban su piel sin revelar demasiado, pero que dejaban entrever, en algún gesto o movimiento, la mujer que seguía latiendo bajo la superficie. Su cabello, recogido a menudo en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una mezcla de fragilidad y sensualidad contenida. Una tarde de otoño, cuando el sol caía tímido tras la sierra, Elena salió a pasear por las calles empedradas. Llevaba una blusa de seda color marfil, con un escote sutil que apenas insinuaba la curva de su clavícula, y una falda larga que se movía al ritmo del viento, dejando que sus pasos dibujaran sombras sobre la piedra. En sus pies, unas sandalias de piel suave, desgastadas pero elegantes, que parecían susurrar secretos con cada pisada. Un collar de plata, fino y discreto, descansaba en su cuello, reflejando la luz con un brillo casi imperceptible. Mientras caminaba, pensaba en Miguel, en su mirada intensa y en las palabras que nunca se dijeron. ¿Había sido amor o solo un espejismo? Recordó la noche en la ribera, el tacto de su piel, la promesa silenciosa que quedó suspendida en el aire. Sonrió, porque en medio de aquel caos, había aprendido algo: la vida no es solo blanco o negro, sino una paleta de grises que hay que aprender a pintar. De repente, sintió una presencia detrás. Se giró y vio a Javier, un antiguo amigo de la infancia que ahora regentaba una librería en la plaza. Él llevaba una chaqueta de cuero marrón, casi un poco pasada de moda, y unos vaqueros ajustados que dejaban entrever un estilo despreocupado. Su sonrisa era amplia, franca, con un toque de aquella chispa que siempre la había hecho reír. «Elena, pensé que te habías perdido en algún rincón del mundo», bromeó él, haciendo un gesto teatral con las manos. «Casi, pero la vida me trajo de vuelta», respondió ella, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Caminaron juntos hasta la librería, un lugar acogedor lleno de estanterías de madera oscura y lámparas de luz cálida. Javier le mostró un libro nuevo, una colección de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, y ella se maravilló de cómo las palabras podían capturar sentimientos tan profundos y complejos. Mientras hojeaban las páginas, una sombra cruzó por la ventana. Elena sintió un escalofrío. No era un recuerdo, ni un sueño, era algo real, algo que acechaba en el silencio del pueblo. ¿Has sentido que alguien te observa?, preguntó sin querer alarmar. Javier frunció el ceño y negó con la cabeza, pero sus ojos no dejaron de escanear la calle. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se vistió con una camisa blanca que rozaba apenas sus caderas, dejando su cuello descubierto, y se sentó en la terraza, mirando las estrellas. La luna llena bañaba el pueblo con una luz plateada, y en la distancia, un perro aulló. En ese instante, su teléfono vibró.
Era un mensaje anónimo: no todo lo que se pierde está olvidado. El corazón de Elena se aceleró. ¿Quién había enviado ese mensaje? Era un aviso, una amenaza o un llamado. Mientras guardaba el móvil, un suspiro se coló entre las sombras. Algo o alguien estaba cerca, esperando que ella descubriera un secreto que podía cambiarlo todo. Elena sabía que su vida, aunque parecía reconstruida, estaba a punto de enfrentarse a un nuevo capítulo, más oscuro y peligroso que antes, y en la penumbra, una figura observaba, oculta tras un árbol, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Las primeras luces del amanecer acariciaban las calles de Almagro cuando Elena abrió los ojos, con el corazón aún latiendo acelerado por el mensaje que había recibido la noche anterior. Se vistió con cuidado, escogiendo un vestido de lino color arena, fresco pero ajustado en la cintura, que dejaba ver la delicada curva de su espalda. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras bajaba a la cocina, donde el aroma del café recién hecho le esperaba como un bálsamo para su mente inquieta. Mientras sorbía la taza, recordó las palabras del mensaje: no todo lo que se pierde está olvidado. ¿Qué significaban? ¿Quién podía querer remover viejas heridas? La incertidumbre le clavaba una espina que no podía ignorar. Decidió salir a caminar, buscar respuestas en el movimiento de la vida cotidiana. En la Plaza Mayor, niños corrían entre las fuentes, y los vecinos saludaban amables, ajenos a la tormenta invisible que ella llevaba dentro. Elena llevaba una blusa blanca de algodón, ligeramente transparente, que dejaba entrever la línea de su sujetador, y una falda midi que se movía con gracia al compás del viento. Un delicado colgante de amatista descansaba sobre su pecho, regalo de su tía, símbolo de protección según las viejas creencias. Al pasar frente a la librería de Javier, vio que la puerta estaba entreabierta. Entró sin hacer ruido y lo encontró sentado detrás del mostrador, leyendo un libro con una expresión seria que no le había visto antes. ¿Todo bien?, preguntó ella, intentando ocultar su preocupación. No exactamente, respondió él. Anoche alguien dejó un sobre en la puerta. Contiene fotografías tuyas, con Miguel y con Carlos. No son de ahora, pero también hay imágenes recientes. Parece que alguien nos está vigilando. Elena sintió un nudo en la garganta. La privacidad que pensaba haber recuperado se desvanecía como humo en el viento. ¿Quién haría algo así?, murmuró. No lo sé, dijo Javier, pero no es casualidad. Alguien quiere que sepas que tu pasado no está enterrado. Salieron juntos a la calle, el aire fresco de la mañana parecía más frío de lo habitual. Mientras caminaban, un gato negro cruzó a su lado, haciendo que Elena recordara las supersticiones de su abuela. ¿Crees en las señales?, preguntó ella con una sonrisa irónica. Solo cuando parecen advertencias, respondió Javier, mirando a su alrededor con cautela. Durante los días siguientes, Elena comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Puertas entreabiertas, sombras fugaces en la esquina de la vista, susurros que se apagaban en cuanto volteaba. Su vestido preferido, uno de seda roja con un escote discreto en V, parecía atraer miradas que no buscaban admirar su belleza, sino algo más oscuro. Una tarde, mientras organizaba libros en la escuela, encontró una nota escondida entre las páginas de un ejemplar de poesía. Algunos secretos arden más que el fuego. ¿Estás lista para enfrentarlos? Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero también una extraña determinación comenzó a encenderse en su interior. Sabía que debía descubrir quién estaba detrás de esas amenazas, pero también que hacerlo podría costarle mucho más de lo que había imaginado. Esa noche, se vistió con un vestido color marfil, de tirantes finos que dejaban sus hombros desnudos, y se sentó en la terraza de su casa, mirando la luna llena que parecía observarla con ojos misteriosos. Un suspiro escapó de sus labios, y en el silencio, el sonido de pasos acercándose rompió la quietud. Una voz susurró en la oscuridad: Elena, no estás sola. Ella se volvió, pero no había nadie. Solo el viento jugando con las hojas secas y un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Elena permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la brisa nocturna agitaba suavemente las cortinas de la terraza. La voz parecía haberse desvanecido en el aire, pero la sensación de que alguien la observaba persistía, como una sombra al acecho. Se envolvió en un chal de lana color vino, que dejaba entrever la línea de su escote y el suave contorno de su cuello, y decidió que era hora de buscar respuestas. Al día siguiente, se dirigió al bar del pueblo, un lugar modesto con paredes de piedra y vigas de madera oscura, donde las voces se mezclaban con el aroma del café y el chorizo a la sidra. Allí encontró a Javier, que le esperaba con expresión grave,
sosteniendo un sobre con cenizas en su interior y unas fotografías arrugadas. Esto apareció en la puerta de la librería, le explicó. Alguien está jugando con fuego, Elena, y no es un juego cualquiera. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Entre las fotos, vio imágenes de ella y Miguel en la ribera, de Carlos en la central térmica, y otras más inquietantes, sombras borrosas que parecían seguirla, miradas escondidas tras las ventanas del pueblo. ¿Quién haría algo así?, murmuró, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. No lo sé, respondió Javier, pero alguien quiere que sepas que tu pasado no está enterrado. Esa misma tarde, Elena decidió visitar a la anciana Isabel, la curandera del pueblo, conocida por sus remedios y sus historias cargadas de misterio. Isabel la recibió en su casa, un pequeño refugio lleno de plantas secas, velas y amuletos colgando del techo. Elena, hija, los secretos tienen vida propia, dijo la mujer con voz suave. No basta con esconderlos, hay que enfrentarlos para que no te devoren. Elena escuchaba atentamente mientras Isabel le entregaba un pequeño talismán de cuarzo rosa. Esto te protegerá, pero recuerda, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Aquella noche, Elena se vistió con un vestido de encaje negro, que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando al descubierto sus hombros y parte de su espalda. Se peinó con suaves ondas que caían sobre su cuello y se maquilló con tonos cálidos que realzaban la profundidad de sus ojos. En la penumbra, parecía una obra de arte viviente, mezcla de fragilidad y fuerza, misterio y deseo. Salió a caminar bajo la luna llena, sintiendo el frío del aire en su piel, y en el silencio de la noche, un susurro volvió a rozar sus oídos. Elena, la verdad está más cerca de lo que crees. Un escalofrío recorrió su cuerpo y supo que el momento de enfrentar su pasado había llegado. Pero, estaba preparada para descubrir lo que el destino le tenía reservado. Mientras tanto, en una casa a las afueras del pueblo, una figura encapuchada observaba un viejo álbum de fotos, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Entre las páginas, una imagen de Elena en su vestido blanco, junto a Miguel, y una nota escrita con tinta roja: esto es solo el comienzo. Elena se despertó con el sonido distante de las campanas de la iglesia y la luz dorada del amanecer colándose por las cortinas. Aquel día, una mezcla de ansiedad y determinación la envolvía, como un vestido ceñido que no dejaba espacio para dudas. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que reflejaba su estado, una blusa de seda color marfil que dejaba al descubierto una clavícula delicada y una falda lápiz gris que acariciaba sus caderas con elegancia. En sus pies, unos zapatos de tacón medio, cómodos pero con un toque de sofisticación que le daba confianza. Caminó hacia la plaza del pueblo, donde el bullicio habitual parecía más apagado, como si los habitantes intuyeran que algo estaba por suceder. Se encontró con Javier frente a la librería, quien la miró con una mezcla de preocupación y apoyo. He estado investigando, dijo él en voz baja. Hay alguien en el pueblo que no quiere que sigas adelante. Alguien que sabe más de lo que debería. Elena asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Decidieron unir fuerzas y buscar pistas juntos, recorriendo las calles adoquinadas, preguntando con discreción a los vecinos y revisando registros antiguos en la biblioteca municipal. Mientras tanto, en la sombra de un callejón, una figura observaba cada movimiento, envuelta en una gabardina oscura y con los ojos brillando con una mezcla de obsesión y resentimiento. Sus dedos jugueteaban con un pequeño objeto metálico, un llavero antiguo que había pertenecido a Carlos. Esa noche, Elena regresó a casa con una mezcla de cansancio y esperanza. Se cambió por un vestido ligero de algodón azul celeste, con tirantes finos que dejaban ver sus hombros y parte de la espalda. Su cabello recogido en un moño bajo dejaba algunos mechones sueltos que caían suavemente sobre su cuello. En la mesa, una taza de té humeante esperaba por ella, y una nota escrita con letra firme decía: no estás sola. Mientras leía, una sombra cruzó por la ventana, y una voz susurró: Elena, la verdad duele, pero es la única libertad. Ella se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de un misterio que estaba por desvelarse y que cambiaría para siempre la vida tranquila de aquel pueblo manchego.